¡Gloria a Cristo! El alto cedro representa a Israel y de esa nación saldrá un tallo, tal como Isaías lo describe en su capítulo 11, la raíz de Isaí. Es interesante cómo todo se conecta. Henos aquí con otro profeta hablando del futuro Mesías que habría de venir. Isaías habló de él y le dijo la raíz de Isaí, tal como lo acabo de mencionar. Jeremías también habló de él como el gran pimpollo que traería juicio y justicia en la tierra. Daniel en un futuro próximo hablaría directamente acerca de él como el Mesías príncipe. Y he aquí Ezequiel dice de él: del principal de sus renuevos cortaré un tallo y plantarlo he yo sobre el monte alto y sublime. Como un gran rey se levantaría el gran libertador en el monte de Sión. Desafortunadamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No entendieron que el Mesías iba a establecer un reino celestial, y ese monte del que Ezequiel habla aquí no está ubicado en esta tierra. Ya no se trata de alguna de las dos majestuosas águilas como lo pueden ver. No es la vid la que importa. ¿Será que lo puedes ver, mi hermano? Nosotros somos como esa vid, tan tendientes a buscar lo que este mundo ofrece. No se trata de nosotros, se trata de Él. Al final todos estaremos bajo su sombra. Toda nación finalmente se doblegará ante Él. Las águilas y la vid. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramos y llevase fruto, y para que fuese vid robusta. Ezequiel, capítulo 17, versículo 8. ¿Aceptaste a Cristo en tu vida? No debería haber sido una simulación. Dios, cuando salva, lo hace de verdad y cambia radicalmente a quien toma por hijo. Pero Sedequías, como dije, solamente simuló, pues al verse con tremendo poder, finalmente se desdijo de su alianza con Nabucodonosor. Aquí es donde aparece el tercer personaje en esta historia, y Sedequías lo trae a escena. La segunda águila, de grandes alas y muchas plumas. Veamos primero lo que sigue en la parábola. Ezequiel 17:7. Y fue otra grande águila, de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Aunque es un águila tal como la primera, su comportamiento es muy diferente y lo que sucede con la vid es totalmente contrario a lo que le ocurrió con la primera águila. Esta segunda águila es también majestuosa y puede más o menos competir con la primera. Su plumaje es abundante y sus alas son grandes. Es sumamente poderosa, pero hay algo muy notorio en ella. No se mueve. Está quieta y no hace nada. Vean lo que hace la vid y esta águila permanece impávida. Nada la mueve, nada la inmuta. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramos, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. El águila no se acerca a la vid, sino al revés. No es como la primera águila que tomó la simiente, la plantó en un buen lugar y la hizo crecer. Pero todo eso lo está comprometiendo por buscar a esta segunda águila. Es más, al hacer esto la vid, cuando quiere acercarse a la mencionada águila, hay un reclamo de parte de Dios y una consecuencia de su acción, la cual Dios revela es reprobable. Ezequiel 17, versículos 8 al 10. En un buen campo, junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramos y llevase fruto, y para que fuese vid robusta. Así ha dicho el Señor Jehová. ¿Será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y secaráse? Todas las hojas de su lozanía secará, y no con gran brazo, ni con mucha gente, arrancándola de sus raíces. Y he aquí que plantada está ella. ¿Será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la tocare? En los surcos de su verdor se secará. Ya estaba en un buen lugar, ya disfrutaba de prosperidad, ya nada le faltaba. Ya sus hojas estaban creciendo sanamente y ya nada podía pedir de más. ¿Y qué hizo? Quiso dejar lo que tenía por ir a esa segunda águila que ni siquiera le interesaba su presencia. Pregunta, mis hermanos, si ya tenemos lo que necesitamos porque Dios se ha encargado de nosotros, ¿no suena absurdo querer irse de su presencia? Y lo peor es que al mundo no le interesa cómo es tu vida. Él está entretenido en sí mismo admirando sus abundantes plumas y sus grandes alas. Sedequías tuvo bendiciones por las que no trabajó, comenzó a prosperar bajo el auspicio de Nabucodonosor sin que se esforzara mucho,
y aunque serían súbditos del imperio caldeo, mal no les iba a ir. ¿Qué sucedió en su lugar? Ezequiel 17, versículos 15 al 18. Rebelóse empero contra él, enviando sus embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, y el que rompió la alianza, ¿podrá huir? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, y cuya alianza con él hecha rompió. Y no con grande ejército, ni con mucha compañía hará con él Faraón en la batalla, cuando funden baluarte y edifiquen bastiones para cortar muchas vidas. Pues menospreció el juramento, para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano, e hizo todas estas cosas, no escapará. Qué desesperante es esta historia, ¿no es cierto? Es una buena lección para que nosotros no tengamos ni por asomo alguna idea de querer alejarnos de nuestro gran Señor Jesucristo. Vemos en estos pasajes quién es la segunda águila, el faraón egipcio, quien en estos días era faraón Jofra. El pueblo de Dios por medio de Sedequías quiso buscar ayuda de sus desgracias en Egipto y a ellos ni les importaba. Así es este mundo. No retribuirá con el mismo amor que alguno osa entregarle a él si desea dejar a Cristo. Nunca será bueno correr tras el mundo y menospreciar a nuestro Dios. Ahora que ya sabemos la identidad de estos tres personajes, debemos entender cómo interactúan entre sí y cómo al final, tal como antes lo mencioné, entrará el principal protagonista de toda la historia, incluida la nuestra, la pasada y la futura, por cierto, nuestro Señor Jesucristo. El profeta nos inunda con preguntas retóricas de las que su respuesta es más que obvia, pero a su vez nos ponen a pensar qué significa vivir lejos del Señor. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿Y el que rompió la alianza, podrá huir? Y si por alguna razón no es obvia la respuesta a estas preguntas, Dios se encarga de dejar más claro su poderoso mensaje. Ezequiel 17, versículos 16 al 18. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, y cuya alianza con él hecha rompió. Y no con grande ejército, ni con mucha compañía hará con él Faraón en la batalla, cuando funden baluarte y edifiquen bastiones para cortar muchas vidas, pues menospreció el juramento para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano e hizo todas estas cosas, no escapará. ¡Pum! La terrible sentencia sobre el terrible Sedequías. Tardaría mucho si nos vamos a otros pasajes, varios de ellos en Jeremías, para demostrar que a este hombre Dios le habló innumerables veces para que se arrepintiera. Solo tomaré uno. Él quería escuchar que Dios lo iba a salvar, pues era muy rebelde y no quería creer esta sentencia condenatoria. Quiso quebrar al profeta Jeremías, dejándolo que le azotaran con saña y dolo indescriptibles, y todo para que le dijera palabras suaves y reconfortantes, y que según vinieran de Dios. ¿Quieren saber qué fue lo que recibió de parte de Jeremías? Después de todos esos azotes, dio una épica respuesta de hecho. Jeremías 37, versículos 15 al 17. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y azotáronle, y pusiéronle en la prisión en la casa de Jonatán escriba, porque aquella habían hecho casa de cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la mazmorra y en las camarillas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y sacóle, y preguntóle el rey escondidamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ¡ay! Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. ¡Oh, qué palabra, qué épica fue esa respuesta! No importa cuántos Sedequías se levanten, por cada uno de ellos se levantará un Jeremías y un Ezequiel que digan, así ha dicho el Señor Jehová. Y si esto no es suficiente, hay más palabra de Jehová. Por supuesto que la hay. Todo esto tiene una raíz, una razón de por qué Dios está tomando esta decisión de sentenciar a Sedequías. Regresemos a Ezequiel y leamos otra vez el versículo 18. Allí encontraremos la razón. Ezequiel 17, 18. Pues menospreció el juramento para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano e hizo todas estas cosas, no escapará. Si alguno de ustedes que escucha estas palabras de Dios las menosprecia, ¿qué queda?
El pueblo fue castigado por un par de invasiones caldeas. Egipto y varias naciones alrededor los devastaron y sus vidas estaban yendo rápidamente a una total destrucción. Dios les quería dar una segunda oportunidad por medio de Nabucodonosor y parece que estaba funcionando. Pero el no muy brillante Sedequías simplemente no quiso la restauración de Dios. Rebelóse empero contra él, enviando sus embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Tienes una vida difícil? ¿Has pasado o pasas por algo fuerte que difícilmente te deja descansar? Cristo es el único que puede lograr tu restauración. Buscar en otros lados es menospreciar lo que Dios quiere hacer y eso nunca traerá buenos finales. De hecho, eso es precisamente lo que podemos leer en los siguientes versículos. Ezequiel 17, versículos 19 al 21. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi concierto que ha invalidado, tornaré sobre su cabeza, y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi malla, y hacerlo he venir a Babilonia, y allí estaré a juicio con él, por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todos sus escuadrones caerán a cuchillo, y los que quedaren serán esparcidos a todo viento, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Dios toma muy en serio el menosprecio. Se suponía que había un trato y Dios, aunque de primero no se vislumbra, estaba en medio de dicho trato. Eso es lo que leemos en el versículo 19. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi concierto que ha invalidado, tornaré sobre su cabeza. Todo lo que tenemos, lo que podemos hacer, lo que podemos lograr, nuestra capacidad física e intelectual, e incluso nuestras limitaciones, es gracias a nuestro Dios. ¿Cuánto más tener una posición de tanta bendición como la de Sedequías, con la que, si hubiera actuado diferente y aplicado un poco de sabiduría a su reinado, la gran señora de provincias, Jerusalén, y todo el reino de Judá se hubieran levantado como solo Dios puede restaurar? Tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de ser mejores personas y con la bendición que Dios nos dio al ser cristianos, mostrar cómo Cristo puede cambiar vidas, tanto entre nosotros como entre la gente que nos rodea. Dios ha sido bueno con nosotros y pienso que es lo menos que podemos dar en retribución. Una vida totalmente entregada a Él y que de verdad Cristo sea el Señor de esa vida. De otro modo, Sedequías y de paso aquel pueblo fueron el ejemplo que nuestro Dios muestra. Ezequiel 17, versículos 19 y 20. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi concierto que ha invalidado, tornaré sobre su cabeza, y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi malla, y hacerlo he venir a Babilonia, y allí estaré a juicio con él, por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Todo esto trajo una escandalosa destrucción, como lo sabemos, y está perfectamente documentado tanto en la Biblia como en la historia misma. Es una gran lección para nosotros, ciertamente. Nunca será bueno menospreciar los compromisos que hacemos con Dios. Es bueno confesar que Cristo es el Señor que gobierna nuestras vidas. Es mucho mejor cuando esas palabras se demuestran con nuestros hechos. Pero, si lo que hacemos es contrario a lo que decimos, ¿dónde estaría nuestra coherencia? En las cosas cotidianas y prácticas de la vida, los incoherentes generan mucha desconfianza, y pienso que para todos eso nos queda muy claro. ¿Cómo sería eso de ser cristianos y vivir como si no lo fuéramos? No existe tal cosa de tener una vida cristiana en un cierto tiempo y una vida secular sin que pareciera que Dios esté allí en otro determinado tiempo. La doble vida no es bien recibida ni siquiera en el seno familiar, menos aún quienes dicen con su boca tener a Cristo y con sus hechos lo niegan. Ahora, siguiendo con la lección práctica a aquellos judíos, si lo podemos decir de algún modo, también a ellos les tocó. Como todos sabemos, cada uno deberá responder por las cosas que hacemos. Ezequiel 17:21. Y todos sus fugitivos con todos sus escuadrones caerán a cuchillo, y los que quedaren serán esparcidos a todo viento, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Sedequías no fue el único que recibió el castigo. Es muy llamativa la narración bíblica de lo que le sucedió, aunque está en otros libros como el segundo libro de los Reyes y Jeremías. Le mataron a sus hijos frente a él y ellos, aterrorizados, queriendo la ayuda de su papá, simplemente no llegó. Uno a uno fueron decapitados frente a los ojos de su propio padre,
y después de presenciar semejante escena, le sacaron los ojos para después caminar por cientos de kilómetros en ese desierto tan cruel y despiadado hasta llegar a Babilonia y morir encarcelado de una manera más que miserable. Pero como dije, el castigo de Dios no se quedó en Sedequías. Nadie de aquellos rebeldes judíos se salvó. Fue una masacre inolvidable, una invasión inmisericordia, lo peor que alguno pudo haber vivido hasta entonces. Vean pues cuán amargo es dejar a Dios. Sin embargo, aun cuando los procesos y castigos de Dios suelen ser duros y no pocas veces devastadores, siempre tienen un objetivo. Pensemos un momento en esta idea, mis hermanos. ¿Por qué llegamos a los pies de Cristo? ¿No fue porque nuestra vida estaba vacía y destruida? ¿No fue porque Dios permitió toda suerte de contrariedades para que lo volteáramos a ver a Él y le pidiéramos perdón por todos nuestros pecados? ¿Y qué fue lo que Él te mostró? O mejor dicho, ¿a quién nos mostró? Fue aquel que sufrió en esa cruz una gran contradicción de pecadores, y con esa gran demostración de amor, nos rescató de la condenación infernal que como espada de Damocles colgaba sobre nuestra vida. ¿Y qué creen? Aquí en esta parábola aparecerá el mismo Cristo en escena. Él es y será siempre el protagonista principal de toda historia. Leamos lo que sigue en el pasaje que estamos estudiando. Ezequiel 17, versículos 22 al 24. Así ha dicho el Señor Jehová, y tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y pondrélo, del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y plantarlo he yo sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramos, y llevará fruto, y haráse magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves. Toda cosa que vuela habitará a la sombra de sus ramos. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, hablé e hice. ¡Gloria a Cristo! El alto cedro representa a Israel, y de esa nación saldrá un tallo, tal como Isaías lo describe en su capítulo 11, la raíz de Isaí. Es interesante cómo todo se conecta. Henos aquí con otro profeta hablando del futuro Mesías que habría de venir. Isaías habló de él y le dijo la raíz de Isaí, tal como lo acabo de mencionar. Jeremías también habló de él como el gran pimpollo que traería juicio y justicia en la tierra. Daniel en un futuro próximo hablaría directamente acerca de él como el Mesías príncipe. Y he aquí Ezequiel dice de él, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y plantarlo he yo sobre el monte alto y sublime. Como un gran rey se levantaría el gran libertador en el monte de Sión. Desafortunadamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No entendieron que el Mesías iba a establecer un reino celestial y ese monte del que Ezequiel habla aquí no está ubicado en esta tierra. Ya no se trata de alguna de las dos majestuosas águilas como lo pueden ver. No es la vid la que importa. ¿Será que lo puedes ver, mi hermano? Nosotros somos como esa vid, tan tendientes a buscar lo que este mundo ofrece. No se trata de nosotros, se trata de Él. Al final todos estaremos bajo su sombra. Toda nación finalmente se doblegará ante Él. Ezequiel 17, versículos 23 y 24. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramos, y llevará fruto, y haráse magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves. Toda casa que vuela habitará a la sombra de sus ramos. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, hablé e hice. Que sea Cristo glorificado, que sea Él quien triunfe, que sea Él, y solamente Él el magnífico en santidad. Búscalo a Él, acércate a Él, y hazlo el Señor de tu vida. Y que sea Él el que la cambie como solo Él sabe hacerlo. Que el Señor siempre te bendiga. Amén.